Bendiciones y saludos, estimado hermano y amigo, en este día. Dios te guarde, Dios te permita la bendición, la oportunidad de estar con vida, con salud. Si estás oyendo este tema es porque Dios te lo está permitiendo y mis mejores deseos para ti, mis oraciones para que la misericordia de Dios te acompañe a ti y a los tuyos. En este día, amados hermanos, vamos a hablar acerca de este tema que lo he titulado El tormento de la crucifixión. Y mis mejores deseos para ustedes, estimados hermanos y amigos. Desde ya les voy a pedir, ¿verdad?, que compartamos este mensaje con sus amigos, con los hermanos en Cristo, con todas aquellas personas que valoren el tema que vamos a valorar en este día, en esta hora. Vamos a empezar hablando, estimados hermanos y amigos, que hay diversas formas por las cuales los seres humanos han sido castigados, ¿verdad?, con la muerte física. Por ejemplo, en la antigüedad siempre se utilizaba el degollamiento. Por ejemplo, a Juan el Bautista le cortaron su cabeza. También existía el ahorcamiento, ¿verdad? En épocas antiguas también existe el ahorcamiento en algunos países todavía. Y la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo apareció siglos antes de la era cristiana. Por ejemplo, en Egipto, entre los jeroglíficos alusivos a la vida, la cruz estuvo considerada como un amuleto poderoso y también aparecía como adorno en prendas orientales y griegas. Sin embargo, no tenía significado explícito, ¿verdad? En cuanto a la crucifixión de Jesucristo, en ese entonces, ¿verdad?, era utilizada la cruz como utilizado un medio, ¿verdad?, por la cual se castigaba, ¿verdad?, prácticamente era como un suplicio afrentoso. O sea, era una afrenta para los romanos, ¿verdad?, el que moría en una cruz. Ellos la reservaron para matar a los esclavos, los salteadores, los ladrones, los criminales y sobre todo los sediciosos, o sea, los que se oponían a este imperio romano. Entonces Jesús, prácticamente según la historia bíblica y según lo que nosotros podemos apreciar en la Escritura, Jesús fue prácticamente visto como un reo de sedición. Por lo tanto, él tenía que morir en una cruz. Probablemente Poncio Pilato le habló en latín, ¿verdad? Él le dijo ibis crucem, ibis in crucem, que significa irás a la cruz. O sea, Poncio Pilato le debió haber dicho eso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ya no había forma de salvarlo. Y Jesús, como nosotros sabemos, fue crucificado, ¿verdad? Pero antes de ser crucificado, él fue llevado al pretorio y fue castigado ahí, ¿verdad? Le dieron de azotes, le pusieron una corona de espina. Fue, hermano, terriblemente lacerado, ¿verdad? Porque esos látigos tenían pedazos de metal que cuando primero se pegaban en el cuerpo, y entonces cuando el soldado los jalaba, ¿verdad?, ahí iba, hermano, pedazos de piel. Prácticamente todo el cuerpo de Jesús fue lacerado, estimados hermanos y amigos. Su espalda fue lastimada de tal manera que no había una sola parte de su cuerpo que no haya sido lastimado, ¿verdad? Y podemos decir inclusive que hasta su rostro fue desfigurado. Por eso dice la Escritura que fue una muerte horrible la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cómo nosotros los cristianos en estos tiempos no vamos a valorar ese hermoso gesto del Señor Jesucristo por nosotros, amados hermanos en Cristo. ¿Cómo tú, amigo, no vas a valorar lo que Dios hizo posible por ti al haber enviado a Jesucristo para que muriera por tus pecados y por mis pecados? ¿Cómo los cristianos no vamos a valorar ese inmenso sacrificio del Señor Jesús allá en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestras culpas, para que ahora nosotros gocemos de promesas de vida eterna? Estimado hermano y amigo, voy a hablarte acerca de lo que sucedió realmente en aquella cruz, lo que sintió Jesús en carne propia, en sus huesos, en sus entrañas, en sus músculos, en sus nervios, en sus tendones, en todo lo que
Él sufrió lo que Él sintió, hermano, en carne propia, ¿verdad? En su crucifixión. Usted y yo, cada día que pasa y en medio de este mundo incrédulo de maldad, este mundo en el cual las personas no valoran el sacrificio de Jesús, este mundo en el cual las personas no creen en el Hijo de Dios, en el cual no creen que Jesucristo va a venir y va a traer su juicio a la humanidad a causa del pecado, ¿verdad? Entonces, para nosotros, estimados hermanos y amigos, es muy importante que usted y yo valoremos y entendamos ese enorme sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, los reos que eran crucificados en la cruz con los romanos, eso ya fue introducido en el primer siglo, eran acompañados, dice la historia, de soldados, de 4 soldados y el centurión, ¿verdad? El centurión era llamado exactor mortis. Y la ejecución comenzaba con una flagelación en el pretorio, era lo que yo les decía. Primero se llevaba al reo condenado a un lugar que se le llamaban pretorio, ahí prácticamente lo amarraban y un soldado se encargaba de flagelarlo, ¿verdad? Imagínese, hermano, esa escena, ver a nuestro Señor ahí amarrado y flagelado, hermano, por aquellos látigos. Vuelvo a repetir, con aquellas puntas, aquellos clavos, eran como especie de grapas y pedazos de metal que en las puntas, ¿verdad? Cuando daba el primer azote, esas cosas se enterraban en la carne y entonces como lo jalaban con fuerza, toda esa cosa iba desgarrando la piel del reo, ¿verdad? En este caso de Jesús. Estimados hermanos y amigos, no es de imaginar esa muerte terrible, horrible, ¿verdad? En esa cruz del Calvario, hermanos. Solamente alguien que pudo haber tenido un corazón tan grande como el de nuestro Dios, encarnado en nuestro Señor Jesucristo, pudo soportar semejante muestra de crueldad y maldad, ¿verdad? La que le hicieron al Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. ¿Verdad? Entonces, Jesús fue crucificado y fue crucificado desnudo, ¿verdad? Prácticamente le quitaron su ropa y era como una afrenta, como una burla, ¿verdad? Como un vulgar malhechor fue crucificado en esa cruz. Entonces, según los historiadores y los estudiosos de la Biblia, según los médicos que han valorado qué sucede a la hora de una crucifixión así de una persona, vamos a tratar de dilucir, estimados hermanos y amigos, lo que significa, ¿verdad?, la crucifixión de Cristo. Y tenemos exactamente 40 minutos. Vamos a hablar 40 minutos, llevamos 8 minutos. Entonces, estimados hermanos y amigos, ahí tenemos los evangelios, nos hablan de los relatos, nos relatan sobre la crucifixión de Cristo. En Lucas capítulo 23, versículo del 25 en adelante. Sobre todo, hermanos, vamos a ver del versículo 33 en adelante. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Imagínense, hermano, toda esta escena, ¿verdad? Jesucristo no solamente tenía destruido su cuerpo porque ya había sido azotado, castigado, no solamente estaba prácticamente su rostro desfigurado, golpeado, ¿verdad? Sino que aquella corona de espinas y aquella cruz que le hicieron cargar desde el pretorio hasta su lugar de ejecución, hermano, en el cual tuvo varias caídas sobre la vía dolorosa que le llaman, ¿verdad? Hasta hay una alabanza por la vía dolorosa. Es terrible, hermano.
Esas escenas, ver a un Jesús caer varias veces, ver a un Señor lastimado, golpeado, azotado, ensangrentado, destrozado, a los cristianos nos parte el alma, nos parte el espíritu. ¿Por qué? Porque es terrible, hermano, lo que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Y todo por qué? Por el amor del Señor para nosotros. Solamente para que ahora gocemos de esas hermosas promesas de parte del Señor. El Señor nos quiere salvar, estimados hermanos y amigos. Él dijo una vez a los discípulos, les dijo, el que ame su vida por este mundo la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo no sé cuál es tu condición, hermano, si estás valorando el sacrificio de Cristo, pero yo te voy a hablar algunas cosas que la medicina, la biología y los estudiosos del tema de la crucifixión pueden decirnos, pueden arrojarnos algunos datos del suplicio, del sufrimiento, del dolor que sufrió el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, hermano. Fue algo terrible. Imaginémonos esa escena, Jesús flagelado, golpeado, azotado, ¿verdad? Todo su rostro desfigurado, golpeado con aquella corona de espinas y encima con esa cruz que le hicieron cargar, ¿verdad? Imaginémonos, hermano, toda esa escena. Y ahora él va hacia la cruz del Calvario. Y ahí, hermano, encima de estar crucificado ahí en la cruz del Calvario, bueno, primero antes de eso, en tierra, a él lo crucifican en una cruz, en un madero grueso, le ponen esos clavos gigantes, ¿verdad? Unos clavos probablemente llenos de sarro, de óxido, y le ponen esa corona de espinas terrible, hermano. Imagínese que con solo usted se haga un arañón, ¿verdad? En su rostro, en una parte del cuerpo, ¿cómo se siente, verdad? La molestia. A Jesús le pusieron una corona de espinas horrible, en donde las espinas prácticamente se enterraban en su rostro, ¿verdad? Y lo lastimaban. Entonces, y no solo eso, hermano, le clavaron sus manos y sus pies, ¿verdad? Los clavos atravesaron sus coyunturas prácticamente, ¿verdad? Sus tendones. Imagínense, y el cuerpo de él, hermano, estaba colgado prácticamente de los clavos en esa cruz, hermano. Vamos a describir qué era lo que él sentía, nuestro Señor Jesucristo, en esa cruz, hermano. ¿Saben por qué vamos a hablar de esto? Porque el Señor Jesucristo, hermano, él dio su vida por aquellos que creen en su palabra, por aquellos que le obedecen, aquellos que luchan por obedecerle. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, él ya no viene como Salvador, hermano. Él va a venir como juez a juzgar a esta humanidad pecadora, a estos hombres malvados que no quieren arrepentirse, a los hombres a los cuales Dios llama y no quieren volverse a Dios, aquellos a los cuales se les predica el evangelio y no quieren arrepentirse de sus malas obras, de su malo estilo de vida, no quieren dejar la vanidad, el orgullo, la arrogancia, el pecado, la maldad. No quieren dejar, hermano, todo aquello que ofende a Dios. Entonces el Señor Jesucristo, estimados hermanos y amigos, él sufrió todo ello en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que hasta los malhechores en esa cruz le injuriaban. ¿Verdad? Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagínense usted estar en esa escena, ¿verdad? Jesús colgado, sufriendo en su cuerpo aquella angustia, aquel dolor que él sentía, y encima los que lo estaban viendo lo injuriaban, ¿verdad? Inclusive hasta uno de los ladrones lo injuriaba. Y entonces, ahí dice la palabra de Dios. Entonces el versículo 44 dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. O sea, la hora sexta era más o menos como el mediodía.
y dice que el sol se oscureció, y dice más o menos se oscureció, ¿verdad? Hasta la hora novena, o sea, 3 horas, imagínense, o sea, desde que él estaba crucificado hasta que él muere, Jesús, en la cruz, 3 horas, hermano, de suplicio, hermano, ahí, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí, versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En algún momento de la crucifixión también Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, él sintió en lo profundo de su ser, de su alma, de su cuerpo, ¿verdad? El dolor, hermano, la angustia de estar en una situación así. Su cuerpo, hermano, estaba todo desgarrado, desangrándose, y el dolor en sus entrañas, en el corazón, en su pecho, ¿verdad? Que era lo que más lo agobiaba, estar colgado en su cuerpo, su peso de su cuerpo en la cruz. Hermano, era una angustia terrible. Yo no sé si usted ha podido experimentar algún dolor en sus huesos o en su cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos años yo me accidenté y tuve un accidente de mi tobillo y me atravesaron un perno en el propio talón de mi pie, ¿verdad? Uno de mis pies. Y entonces yo sé lo que significa un dolor así de esa naturaleza, hermano, ¿verdad? Solamente el que lo experimenta lo puede saber. Es algo terrible, hermano, es algo terrible. O como cuando a usted le van a poner una inyección raquidia en la columna para operarle, ¿verdad? Un día me operaron así, y hermanos, es como que a usted le atraviesen una espada, ¿verdad? De lado a lado, así siente el dolor, ¿verdad? Algo terrible, hermano, horrible, hermano. Pues no me imagino el Señor Jesucristo lo que Él sintió, amados hermanos y amigos. Fue un suplicio terrible, hermano, lo que el Señor Jesucristo experimentó. Así que vamos a leer, hermano, algunas partes, ¿verdad? Que los estudiosos de la Biblia, vuelvo a repetir, los biólogos, los médicos, han logrado, ¿verdad? Descifrar lo que en sí sucedió con la crucifixión de Jesús. Y mire lo que dice acá. La crucifixión, por los testimonios que han llegado hasta nosotros, o sea, los creyentes, era el más horrible de los tormentos. La agonía en la cruz duraba varios días, o sea, todo el crucificado en la cruz duraba varios días. Era un suplicio, era una muerte, hermano, horrible, ¿verdad? Todos los crucificados estaban muriendo poco a poco por varios días. Imagínense que las aves llegaban y se le comían los ojos a los condenados, hermano. Así vivos llegaban las aves y se lo comían los ojos, hermano. Estar colgado en una cruz lleno de sangre, llegaban las alimañas, los buitres, y se le comían los ojos a los condenados. Dice entonces, aun cuando el cuerpo descansaba a medias en un pequeño saliente a guisa de asiento, el centro de gravedad del cuerpo lanzaba a este hacia afuera, produciendo un tremendo desgarro en las fibras musculares y en los tendones de las manos y de los pies. Parece probable que los clavos fueron hincados no precisamente en medio de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, puesto que de ahí habrían desgarrado del todo las manos y los pies, sino en el arranque mismo de la muñeca y de la planta, donde podrían ser retenidos por la muralla que forman, respectivamente, los huesos del carpo y del tarso. ¡Wow! ¿Se imaginan eso, hermano? En otras palabras, a Jesús no lo crucificaron acá, ¿verdad? Porque se hubiera desgarrado, sino que lo crucificaron en esta parte de acá. Entonces prácticamente ahí descansaba su cuerpo, ¿verdad? Sus brazos, acá en esta parte de acá, y lo mismo sus pies, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los clavos no desgarraran esa parte, estimados hermanos y amigos, ¿verdad? Y vuelvo y sigo leyendo, hermanos, el relato, ¿verdad? De médicos estudiosos del tema de qué sentía la persona que está crucificada. Dice, en el caso de Jesús, los tormentos más crueles no fueron los físicos, sino los del alma.
¿verdad? Lo llevaron a exhalar primeramente el grito que nosotros los cristianos expresamos, ¿verdad? En el lenguaje original, y luego en griego que traducido literalmente dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En efecto, tanto Mateo 27:46 como Marcos 15:34 emplean una expresión, ¿verdad? Marcos, ina eis ti, que significa ¿para qué? O sea, en otras palabras, ¿por qué me has abandonado? O sea, Jesús era tanto el suplicio, hermano, que él como hombre estaba sintiendo todo aquello en su cuerpo, ¿verdad? Todo aquel dolor, toda aquella angustia, todo aquel sufrimiento. Y él llegó a clamar al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso significa, hermano, un gran sufrimiento en el alma de la persona, ¿verdad? Jesús experimentó, hermano, un dolor terrible, hermano, un dolor terrible. Él se sintió solo, hermano, en aquella cruz. Y realmente el Padre lo había dejado solo. ¿Para qué? Para que él hubiera podido cumplir, hermano, la misión que él traía. Y era la de dar, hermano, esperanza a millones de seres humanos, entre los cuales estábamos usted y yo, los que ahora creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, los que ahora tratamos y procuramos de servir al Señor, los que ahora tratamos de seguir al Señor. Y ya sabemos cuál es el costo, ¿verdad? Usted y yo vamos a tener que sufrir muchas cosas, ¿verdad? Pero vale la pena, hermano, porque nos aguarda, dice la palabra del Señor, una promesa maravillosa. Y la promesa es de que los hijos de Dios que perseveren hasta el final serán salvos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, si Jesús, cuando él suplica, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no pide explicaciones, sino que demanda objetivos. No es un rebelde, sino un salvador. Otro grito que él gritó, ¿verdad? En la cruz del Calvario, él dijo: tengo sed, ¿verdad? Eso significa que su alma su cuerpo estaba experimentando esa agonía, ¿verdad? Tengo sed, ¿verdad? O sea, él pidió agua. ¿Y qué es lo que le ofrecieron, hermano? Le ofrecieron, en vez de traerle agua, le ofrecieron una droga. Le trajeron, dice, le trajeron esa, ¿cómo que le llaman? Esa mirra, ¿verdad? Entonces, Jesús, a esa deshidratación que lo había llevado a la cruz, a causa de la tremenda deshidratación y la rápida y la grande hemorragia. No sabemos exactamente cuántos litros de sangre Jesús perdió de que fue castigado, de que estaba en el pretorio, ¿verdad? Hasta que él llegó, ¿verdad?, a la cruz del Calvario. Y cuánta sangre él perdió ahí, ¿verdad?, en el momento que estaba crucificado. Entonces, es curioso que al alargarle la bebida, la probasa, dice, era tanto. Dice, ya Agustín, de acuerdo con sus interpretaciones alegóricas, explicaba la sed de Jesús en la cruz diciendo que era una sed de almas. Sitiri, tiene sed de que venga sed de él. Ahora bien, cuando uno se percata que Jesucristo era nuestro sustituto en la cruz y que los tormentos del infierno son el desamparo de Dios, según Mateo 25:41, apartados de mí, malditos, y una sed irrestañable, Lucas 16:24. Entonces ahí donde encontramos el relato. Envía, dice, a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, ahí tenemos claro que tanto el grito de desamparo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el grito de sed, tengo sed, ¿verdad? Eso denota, hermano, un carácter sustitutorio. O sea, Cristo padeció de algún modo el mismo infierno por nosotros, hermano. Miren. O sea, Cristo padeció, ¿verdad?, el mismo infierno por nosotros al estar clavado en esa cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Allá, hermano, en la condenación eterna, ahí no estará presente Dios, hermano. Ahí estará la ausencia de Dios para el ser humano. ¿Y qué ser humano vive sin Dios, hermano? Ningún ser humano puede vivir sin Dios,
porque por Dios respiramos, por Dios tenemos aliento de vida, por Dios tenemos salud física, por Dios tenemos las bendiciones que tengamos, tenemos un trabajo, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos las cosas materiales, la fuerza, la inteligencia que Dios te da. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Imagínense la ausencia de Dios en ese lugar para los condenados, hermano. Por eso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Él dijo: tengo sed, era el grito de angustia de ese cuerpo, hermano, que estaba siendo quebrantado ahí. En el infierno, hermano, dice que el rico pedía a Lázaro que mojara la punta de su dedo su lengua porque se quemaba en ese fuego. Es terrible, hermano. O sea, una angustia terrible, hermano, lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Dice: tenía tanta importancia el que Jesús muriese crucificado y no de otro modo. En último término, la forma de su muerte dependía de la voluntad de Dios. Pero esta voluntad estaba definida desde las mismas profecías, ¿verdad? Pronunciadas 1000 años antes. Por ejemplo, el Salmo 22:16 ya hablaba acerca de eso. Dice: horadaron mis manos y mis pies, mientras que el Salmo 34:20 anuncia igualmente que no sería quebrantado ningún hueso suyo. Así lo confirma Juan 19:36. O sea, a Jesús, recordemos que cuando los crucificaron y Él muere, ¿verdad? Un soldado, antes de que Él muera, quería quebrarle la rodilla, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que cuando el soldado lo vio, Él ya estaba muerto, entonces Él no le hizo nada. Entonces, ¿pero qué hizo? Agarró una lanza y le atravesó el costado. Entonces se cumplió ahí lo que dice la Escritura, que ningún hueso de Él sería quebrantado. O sea, los huesos de Jesús no fueron quebrados, pero sí Él sufrió daño, ¿verdad? En su rostro, le desfiguraron su rostro, le flagelaron su cuerpo, prácticamente lo crucificaron y, hermanos, Él sufrió todo ese suplicio, ¿verdad? Era un suplicio, era una muerte horrible, ¿verdad? Entonces, dice, aquí hay un argumento contundente de la inerrancia de la Biblia y del exacto cumplimiento de las profecías acerca de Jesús, ya que solo unos pocos, muy pocos años antes le había sido quitado a los judíos la facultad de ejecutar la plena capital. Juan 18, 31 y 32. Ahora bien, el modo de ejecutar de los judíos la pena capital no era por crucifixión, sino por lapidación, con lo que la profecía de no quebrarle ningún hueso habría quedado sin cumplimiento. Por otra parte, ya vieron, o sea, los judíos, antes ellos mataban lapidando, o sea, una lapidación. Pero los romanos, ¿verdad? Vinieron, los romanos ignoraron esta profecía que luego le hubiera traído sin cuidado, dice. Dios mismo dispuso el curso de los acontecimientos de tal manera que los romanos impusiesen su ley justamente en el tiempo en que se iba a cumplir lo predicho en los Salmos 22 y 24. Pablo enfatiza con fuerza la muerte en cruz del Salvador. 1 Corintios 1, 17, 18, 23 y 2:2. En Filipenses 2:8, Pablo dice: Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. En Gálatas 3:13, Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Jesús cargó todos los pecados de la humanidad en sí mismo, en su cuerpo, ¿verdad? Mientras estaba, ¿verdad? Siendo crucificado en esa cruz, mientras Él estaba colgado. Entonces, hermano, Jesús experimentó todo eso, el dolor, ¿verdad? Se desgarraban sus coyunturas y su cuerpo, ¿verdad? Soportando aquellos clavos que estaban ahí metidos en su cuerpo. Y su pecho, dicen según los historiadores, los médicos, dice que Él no podía respirar. O sea, a Él le costaba respirar, hermano. Y cada vez que Él trataba de enderezar su cuerpo, ¿verdad? Era un dolor, hermano, indescriptible. Era algo que le desgarraba su alma, hermano. O sea, Él trataba de incorporarse, pero su cuerpo estaba clavado, no podía. Y cada vez que Él intentaba, el reo de muerte intentaba, era un suplicio para ellos. Era una muerte, hermano, horripilante, hermano.
verá lo que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la cita de Deuteronomio 21-23 dice, no se refiere a una crucifixión, sino a la ignominia añadida a un criminal colgándole de un madero para exponerlo a la pública vergüenza tras haberlo lapidado, y que de esta manera ni la tierra quedase contaminada con el cuerpo hasta el momento en que el cadáver recibiese sepultura, lo cual debía realizarse antes de la puesta del sol. Si se analiza el ancestral simbolismo de la cruz a la luz de Efesios 2:16 y Colosenses 2:14, vemos que la cruz es una contradicción. Lo que es cruzado es contradicho y borrado. Cruzamos las palabras o frases que queremos borrar. Si nos percatamos de que la ley de Dios es una indicación de la voluntad divina, fácilmente detectaremos en ella como una línea o palo vertical que viene de arriba. El pecado es como el palo horizontal. O sea, el pecado es como el palo horizontal, ¿verdad? Con que la voluntad humana cruza intentando borrarla la voluntad divina. Esta contradicción de Dios efectuada por el hombre debe a su vez ser borrada si el hombre ha de volver a una correcta relación con Dios, es decir, a quedar justificado ante su juez. Pero el hombre es pecador, la humanidad es pecadora, los humanos son pecadores, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. A la gente no le interesa en forma alguna el ponerse a cuentas con Dios. No a todas las personas, solamente a aquellos que son humildes, a aquellos que son sinceros, a aquellos que son sensatos, a aquellos que valoran su vida en esta tierra. ¿Cuántas personas hoy en día están perdiendo su vida, así jóvenes, verdad, de 30, 40 años? Se van sin su salvación. ¿Por qué? Porque no estaban a cuentas con Dios. Así que la crucifixión de Cristo, amados hermanos, nos debe dar a nosotros, nos debe compungir el corazón, nos debe de dar, hermano, una poderosa razón. ¿Para qué? Para que este año que culmina, hermano, cada día nos comprometamos en seguir, hermano, el ejemplo de Jesucristo, o sea, valorar lo que Cristo hizo por nosotros. La muerte de Jesucristo, hermano, fue algo terrible, hermano, ¿verdad? Fue algo terrible. Él se crucificó por nosotros, hermano, ¿verdad? Él fue crucificado por nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que, hermanos, ahora usted y yo tengamos esperanza, hermano, tengamos esperanza, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Jesús fue un suplicio de prácticamente 3 horas, ¿verdad? La que pasó en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, colgado en esa cruz, hermano. Y el Señor Jesucristo, hermano, vuelvo a repetir, cuando Él ya fue crucificado, prácticamente ya su cuerpo, prácticamente Él ya estaba totalmente, hermano, destruido su cuerpo. Y sin embargo, hermano, soportó, hermano, todo ese suplicio. Soportó aún, hermano, las injurias de los que estaban ahí. Soportó, hermano, las burlas de ellos. Soportó todo ello. Y sin embargo, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue capaz de decir, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tenemos, hermano, la verdadera esencia del corazón de Dios. La verdadera esencia del corazón de Dios, que Dios es amor, Dios te ama, Dios ama al pecador. Dios te ama a ti, amigo, que de repente no te has reconciliado con Dios. Dios no quiere que te pierdas. Él envió a Jesucristo para salvarte. Pero dice la palabra de Dios, como le dijo Jesús a los judíos, de cierto os digo que el que no cree en mí, ¿verdad? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vosotros no creéis, así que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis en el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Así lo dijo el Señor a los judíos y a los discípulos y a todos los que estaban oyéndole.
Así que, estimado hermano en Cristo, que de repente te has retirado de la iglesia, que de repente te has ido siguiendo la tentación del enemigo, de Satanás, y ahora te dedicas a todo menos a seguir a Jesucristo. Te has alejado de la iglesia, ya no eres fiel con Dios. Eh, estás poniendo en peligro a tu misma familia. Estás poniendo en peligro tu propia salvación. Estás poniendo en peligro todas las promesas que el Señor te ha depositado. Yo te digo a esta hora, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados y ponte a cuentas con el Señor nuevamente. ¿Para qué? Para que no pierdas la oportunidad de salvación que el Señor te está dando. Estimados hermanos y amigos, el suplicio de Jesucristo, hermano, fue realizado de una manera tremenda, hermano. Jesús se desangró en la cruz, hermano. Él, hermano, tuvo sed y le dieron a beber vinagre y él no quiso porque era como una droga para él. Jesús, hermano, recibió injurias, calumnias. Jesús, hermano, fue azotado. Jesús fue avergonzado. Él prácticamente fue humillado, hermano, de muchas maneras. Se burlaron los enemigos de Jesús. Lo pusieron como a un vulgar ladrón, un criminal. Lo crucificaron así, desnudo, a la vergüenza pública. Y además de eso, hermano, aún en la cruz, ¿verdad? Lo escarnecían, o sea, se burlaban, o sea, a pesar de que estaba desgarrándose él en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, aún así, hermano, lo escarnecían los escarnecedores. Pero ¿saben qué, hermano? Jesús, ¿verdad? Él antes de ir a la cruz, él dijo unas palabras que las vamos a recordar, dice la palabra del Señor. Cuando él oró en Getsemaní, él sabía lo que le iban a hacer. Él sabía todo el suplicio, él sabía todo el sufrimiento. Y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Miren, él sabía, hermano, lo que él iba a sufrir. Y como hombre, él se imaginaba todo lo que le iban a hacer en su cuerpo, todo lo que le iban a hacer. Y como hombre, él empezó a quererse salir de eso. Pero ¿saben qué, hermano? Fue tan grande su amor, fue tan grande su corazón, que él dijo así de esta manera, Padre, mas no sea como yo, sino como tú. O sea, en otras palabras, más no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. Ese gran amor de Jesús, ese corazón de Jesús, es el corazón que suplica hoy en día a las almas. Hijos míos, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Busquen la misericordia de Dios, vuélvanse su corazón a Dios, dejen el pecado, dejen la maldad, dejen el libertinaje, dejen la mala forma de vivir. Vuélvanse a Dios en arrepentimiento. Confiesen sus pecados a Dios y recibirán promesas de vida eterna. Porque yo me crucifiqué por eso. Yo experimenté ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, ese horror de estar clavado en una cruz por 3 horas. Para que ahora ustedes puedan tener una esperanza. Pero ¿saben qué, hermano? Ese día de Jesucristo, el día de la venganza, el día que Él regrese, ese día, hermano, va a poner a los enemigos bajo sus pies. Y hay de aquellos que nunca hayan querido arrepentirse de sus pecados. Hay de aquellos que se hayan burlado del Hijo de Dios. Hay de aquellos que nieguen al Hijo de Dios. Hay de aquellos que no quieran arrepentirse y mueran en sus pecados. Bueno, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Si tú y yo, estimado hermano o amigo, no queremos arrepentirnos en vida delante de la presencia de Dios, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Solamente nos espera el juicio y la condenación eterna. Pero si vivamos para el Señor en obediencia a Él, y entonces experimentaremos, ¿verdad? Toda la misericordia y la bendición del Señor. Así que, estimados hermanos, Jesús, ¿verdad? Una vez que Él ya iba a entregar su espíritu, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento el Señor exhaló, ¿verdad? Su aliento de vida, su último aliento de vida. Pero, dice la palabra del Señor, Él no quedó en la cruz, ¿verdad? Él resucitó al tercer día, gloria a Dios. Y al resucitar al tercer día,
a usted y a mí nos da la garantía de que podamos ser salvos siguiendo, ¿verdad?, el ejemplo de Él y siendo fieles a Él hasta el día último de nuestra vida. Si es así, gloria a Dios. Valora ese sacrificio de Jesús en la muerte, en la cruz, hermano, y aprende a ser fiel a Dios. Que Dios te bendiga. Bendiciones y saludos a todos y cada uno de ustedes. Que Dios nos dé la oportunidad de estar a cuentas con nuestro Dios. Bendiciones. Amén.